Muy bien, ya creo que está en toda su extensión la diapositiva, ¿no? Como les decía, Sí, ahora sí, ingeniero. el transporte definitivamente que es un factor vital para el desarrollo de los países, ¿no? Eso ya todos los países ya son conscientes de ello, se han desarrollado en varios países un estudio, ¿no? Acerca de la importancia de las vías, eh, que, que no solamente se construyan, que tienen que estar pues bien mantenidas para eh, dar la oportunidad de confort, ¿no?, a los usuarios, ¿no? Debemos recordar que nuestra economía se mueve pues a través de las exportaciones, inclusive también con los insumos que nosotros llevamos a nuestros mercados locales, ¿no? Y todo ello se mueven a través, pues, se movilizan a través de nuestras vías, son importantes, ¿no? Si una, si no está en buen estado, va a generar, pues, impedimentos, ¿no?, para poder circular, otras, bueno, un pésimo servicio que aumenta los costos de operación y todo, pues, hace que se debilite la economía. Por eso es importante que nuestras vías estén en las mejores condiciones. Y en especial, ¿no?, nuestras vías de bajo volumen, ¿no? Porque lo ideal sería que se pavimente todas las vías, ¿no? Sería lo ideal. Pero nosotros las carreteras de bajo volumen de tránsito constituyen el 70%, ¿no? El Estado en kilometraje. El Estado, pues, no tiene la capacidad, y no solamente nuestro, no, es a nivel mundial, ¿no? Es bien difícil, digamos, implementar todo bien, ¿no? Entonces se dan, ¿no?, función, pues, al transitan lógica en ese sentido, ¿no? Lo que yo siento, el primer tamiz para hacer el diseño de un pavimento, ¿no?, la cantidad de vehículos, ¿no? Elegimos nosotros, ¿no? Bueno, lo más pues que la carretera podemos hacer cuando entonces viene ya se hace llegar a proyectar, ¿no? Entonces, eso es otra especialidad, básicamente. Pero nosotros, nuestras carreteras, de acuerdo según carreteras, pues son gobernados en el campo de la gestión vial por manual, por normas, ¿no?, del Transportes, ¿no? Y el 2018 identificarías son eh, trochas carrozables cuando tienen menos de tercera clase y vehículos, y 4.000 de segunda clase, sucesivamente hasta autos de primera clase. Pero ¿qué es importante esta para nosotros que estamos inmersos en actividades de gestión vial? Porque este mismo indica, ¿no? Las primeras clasificadas deben ser las primeras, quiere decir, de la auto de la segunda. O sea, más vehículos pueden puede cosa, puede superficie, puede ser a eso se refiere, ¿no? Y subyacentemente otras capas que eso ello la notificación pavimentada. Entonces, que un pento, porque hay otro esquema,
¿no? Está compuesto de rodado, es una superficie, ¿no? Base, también las rasante, y esto es la normatividad es igual para para un pavimento, las exigencias, ¿no? Están igual para un pavimento como y en todas las rasante pues existe multiplicidad de soluciones, ¿no? Que y que pues en muchos de casos hacer tecnología, ¿no? Los meses graves, básicamente, existe las bases, inclusive transporte, 100% SBR, pues lo dice, ¿no? Pero lo vemos nosotros también, las subas de la misma manera. Ahora estábamos hablando de una ubicación inmediata. Estamos hablando de una capa, no base rasante, ¿cierto? A eso se le llama grano. Estamos hablando de eso es bastante calidad de dicen que los pavimentos, las vías, eh, en ciertos equivalen o no superan, puede ser hasta el 80% o mínimo pero si supera el mío ya es 100%. Hay otra calidad. Y va a ser un 6.000 metros sobre el nivel del mar, ya inclusive no debe ser dos. La base granular existe de calidad, ¿no? Esos son los que nosotros tenemos que ir manejando, ¿no? Que nosotros contamos, porque de nosotros, la mayoría le dicen afirmado, una calidad de material, con una calidad de 4 un deber, una palabras, entonces son materiales. La base pues existe en las bases tratadas y también otra alternativa que está en la misma norma que puede ser hasta en lo mismo que su base te pide 30%, su base granular con una, digamos, a 6%, mientras la base de ya estás antes, ¿no? ¿A qué nos lleva a nosotros a qué nos lleva a nosotros existen una libertad de ya, una idea alternativa, ¿no? Que ya es nivel mundial, en la medida que utilicemos aparte de mejorar la economía, dar las medios sociales para, ¿no? Ya hablamos flexible, que es bueno lo que la norma de los tipos de pavimentos nos dice que el pavimento son de los semirrígidos. Lo vamos a referenciar otro tema, pero es bueno, ¿no? Un pavimento la dura principal se considera como dura mortero, mortero asfáltico, tratamiento superior, pavimento y mezclas asfálticas
¿no? Para alimentos. Acá tenemos limitaciones, ¿no? Un pavimento, ¿no? Y tienen una limitación hasta 500 equivalentes. Daño micropavimento 1.000.000. Hay una asfáltica hasta 1.000.000. Yo, la bandeja saliente, no hay. Tales no, ¿no? Una, una trocha de carros, hablando ya con productos rosables, 129 carros, de repente, pesados que supera el millón. Por este cuadro, asfálticas restricciones. Puede ser que el primer filtro, esto es lo más importante, es, ¿no? Diario, no, cantidad de vehículos diarios. Esto ya es funciones. Nosotros vamos a ir tomando, ¿no? Pues estas cosas que parecen que son índices, puede dar el seguro aún cuando tiene cantidad de que circulan. Ingeniero. Fíjese que Ingeniero, solo. ingeniero, se escucha entrecortado bastante. Ay, a ver, Sí, por favor, se escucha entrecortado. entrecortado, porque acá está el mixtúa, acá mi no, porque no lo tengo. La vez pasada estaba activo, no se estaba cargando, que era una. Ahora sí está bien. Está bien. Entonces, nuevamente repito, porque esto es lo más importante. El cálculo es algo sencillo. Ustedes ponen CBR, ejes equivalentes y pues un espesor de su. Bueno, pero esto es importante, son los, ¿no? Entonces, existen estas restricciones. Y no solamente al capas equivalentes, cuando hay pendiente muy prolongado, este, se el pavimento. Ingeniero, Hablamos nuevamente se de, encuentra, ingeniero, no, es cuestión ya, porque se no, escucha entrecortado, ver, ingeniero. Si se ve en el chat, todos dicen entrecortado. voy a ver qué tiene. Mira, tiene. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Eh, Ahorita mejor un minutito, me da el apoyo. Ah, 3 minutos. A ver, si me copias ahora, a ver, por favor.
Ahora sí, ingeniero. Ahora Sí, sí está bien ya. no, se ha Es- desactivado todos los celulares, cogen este Wi-Fi, pues ese es el problema. Disculpen. Bueno, ahora, bueno. ingeniero, ¿podría repetir un Sí, favor sí. desde más Yo voy atrás? a repetir, sí, no, no, sí, 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 ya más o menos me. Bien, miren, ahora sí, sí. Bueno, habíamos hablado pues que el transporte es muy importante, ¿no? En un país, ¿no? Las vías tienen que estar en buen estado para lograr el desarrollo económico del país. Ya. Entonces, hablaba de que el primer filtro, o sea, lo primero para tomar, ya tener, ya ir preparando la propuesta que vamos a hacer, son el índice medio diario, el conteo que se hacen, ¿no? En las carreteras, ¿no? Y la definición del índice medio diario en un determinado periodo, que mínimamente son 10 años, lo que se están considerando, en algunos casos 20, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la necesidad de empezar ya a diseñar ya con estos valores, ¿no? ¿No? Esta cantidad de vehículos diarios clasifica la carretera según en el manual DG 2018 del MTC, ¿no? En trochas carrozables si es menos de 199, en carretera de tercera clase si está entre 200 y 400 vehículos y así sucesivamente, ¿no? De segunda hasta primera clase, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, ese es el primer filtro, ¿no? Y las carreteras básicamente de bajo volumen están entre tercera clase y las trochas carrozables, ¿no? Y es un poco limitante ya ser una trocha carrozable, ser una carretera de tercera clase, porque el manual dice que las cuatro primeras vías, o sea, a partir de la segunda, las carreteras de segunda clase, o sea, a partir de 401 vehículos, ¿no? Hacia adelante, las carreteras deben ser pavimentadas. O sea, la norma dice debe ser pavimentada. Se refiere a las autopistas de primera clase, o sea, las autopistas de primera clase, ¿no? Hasta las carreteras de segunda clase, o sea, a partir de 401 vehículos, ¿no? Deben ser pavimentadas. Entonces, ya que me dicen pavimentadas, el pavimento, pues, esquemáticamente, el pavimento es, como ustedes pueden ver, está constituido por una capa de rodadura, una base, una subbase y una subrasante, ¿no? La capa de rodadura es la denominación a la capa superficial y la capa de soporte, esa, ¿no? Se le llama base, o sea, hay que conceptuar eso. Y la subbase es la subyacente a la base, que está entre la base y la subrasante pues es el suelo mejorado, o mejor dicho, el suelo natural, en todo caso mejorado, sería la subrasante. Estamos hablando de este esquema que es importante, estamos hablando de las capas, ¿no? Por la posición, pero cuando hablamos de base granular, estamos hablando ya de una calidad de material. Inclusive dentro de la base granular existe clasificaciones de acuerdo al servicio que va a ofrecer la vía. Si la vía va a ofrecer el servicio de menos de 1 millón de ejes equivalentes, la norma dice que mínimamente la base tiene que tener un 80% SBR, ¿no? Si pasa el millón de ejes equivalentes, tiene que tener, ¿no? Un CBR no menos de 100%, ¿no? En cuanto a la plasticidad, nos hablan de 0 a 4%, ¿no? Cuando menos de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero si supera eso ya me están pidiendo máximo 2%. O sea, miren, de acuerdo, ¿no? A los ejes equivalentes, de acuerdo a la altura, ¿no? Que tiene que ver con el clima, ya hay una clasificación de las bases granulares, pero también existen bases tratadas con cemento, bases tratadas con asfalto, bases tratadas con cal. Y también nos está dando la normatividad que puede usarse hasta suelos estabilizados con cemento, con cal, con asfalto, ¿no? Que pueden estar básicamente cerca del lugar de la obra, porque hay que ver por un lado la economía, ¿no? Sin descuidar la parte eh, de la calidad. La subbase de la misma manera y la subrasante ni qué hablar, ¿no? Con la multiplicidad
de materiales que nosotros tenemos en nuestra corteza terrestre, básicamente arcillosos, ¿no? En muchos casos tenemos que plantear mejoramiento de diversas clases. Entonces, en torno a este esquema, hay una multiplicidad de, ¿no? Las capas de rodadura también puede ser una superficie bituminosa o asfáltica, una superficie adoquinada y una superficie, ¿no? Entonces, las calidades de materiales nos da la posibilidad del ministerio de clasificarla en 3 tipos de pavimentos, ¿no? Flexibles, semirrígidos y rígidos. Eso lo dice la sección suelos y pavimentos del manual del MTC, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Les recuerdo pues que todos los manuales del MTC forman parte del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que es lo que nos da las normas, da las pautas para diseñar, para ejecutar, para hacer los mantenimientos, ¿no? Los pavimentos flexibles, ¿no? Está compuesto por capas granulares, la subbase, la base, como capa de rodadura. Principalmente considera como capa de rodadura el mortero asfáltico, el tratamiento superficial, bicapa, micropavimentos, mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente, ¿no? Yo les hablaba, ¿no? Estamos hablando que puede ser pavimentado a partir de 401 vehículos hacia arriba, ¿no? El primer filtro es la cantidad de vehículos diarios. El segundo filtro son los ejes equivalentes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las restricciones en función a los ejes equivalentes. Las restricciones en función a la geometría también, ¿no? Estamos viendo este cuadro que está en la sección suelos y pavimentos, ¿no? Y tenemos que las dechadas asfálticas y los tratamientos superficiales y bicapa tienen restricción no superar los 500.000 ejes equivalentes, ¿no? En un periodo no menos de 10 años. Los micropavimentos hasta 1.000.000, igual que las carpetas asfálticas en frío, y en cambio las carpetas asfálticas en caliente sí puede utilizarse, pues, pasado el 1.000.000 de ejes equivalentes, ¿no? Sin restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, nuestros trochas carrozables, de repente, tienen 150, 160 carros pesados, ¿no? Es probable que los ejes equivalentes superen inclusive el 1.000.000 de ejes equivalentes y tengamos que tener la opción de un asfalto en caliente, ¿no? Se puede dar el caso, como también se puede dar el caso de que carreteras de segunda y de primera clase que tienen una mayor cantidad de vehículos tengan unos ejes equivalentes menores que inclusive que una trocha y una carretera de tercera clase. Pero la prioridad para pavimentar está en función al, ¿no? De todas maneras, si las carreteras de segunda clase tienen ejes equivalentes menores de 500.000, ¿no? De todas maneras se va a pavimentar, pero las alternativas son una lizada asfáltica, un tratamiento, etc., ¿no? También se aplica hay restricciones de tipo geométrico, como las pendientes, como las curvas y los lugares de frenado. Los pavimentos semirrígidos, ¿no? Es una estructura compuesta básicamente por capas de asfalto con un espesor, ¿no?, bituminoso, carpeta asfáltica y caliente sobre una base tratada con un asfalto cemental. Está considerado también, ¿no? Creo que no le he colocado, está considerado también acá las bloquetas de concreto, los adoquinados. Y el pavimento rígido, ¿no? Es una estructura de pavimento compuesta específicamente por una capa de subbase granular, no obstante esta capa, ¿no?, ya depende ya del consultor, del proyectista, puede ser una base granular o una base, o puede ser estabilizada con cemento, cal también, ¿no? Un suelo. Entonces, eso es a partir de las terceras, a partir de la segunda, la clasificación de las carreteras de segunda clase. Pero a las carreteras de tercera clase, o sea, entre 400 y 200 vehículos, el manual dice que pueden funcionar con soluciones básicas, ¿no? Vamos a ver qué es una solución básica más adelante, justamente, y las trochas carrozables, ¿no? Las trochas carrozables menores a 200 vehículos, ¿no? La superficie de rodadura puede ser afirmada y sin afirmar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, generalmente nosotros los que vamos a hacer los diseños de pavimentos, tenemos que pedir muchas veces en los perfiles, o ya, ¿no?, o u otro profesional es el que se encarga del estudio de tráfico,
y nos dan el IMDA. Entonces, ya, el IMDA va a clasificar a la carretera. No solamente sirve, bueno, nosotros lo vamos a utilizar desde el punto de vista estructural, pero también sirve para ver la parte geométrica, ¿no? Las pendientes, ¿no? Todo lo que es las calzadas, etcétera, ¿no? Y una diversidad de variables geométricas, pero nos interesa a nosotros la parte estructural de la superficie de rodadura, ¿no? Entonces, las trochas carrozables pues se encuentran entre 200 vehículos y ya nosotros podemos pensar de que esa carretera puede ser afirmada, pero si me están dando a mí una opción para hacer un diseño, lógicamente que vamos a optar por la afirmada, ¿no? Porque sin afirmada, sin afirmar, pues no necesita diseño. Miren, la sección suelos y pavimentos abajo, ¿no? Del manual, suelos, geología, geotécnica y pavimentos, en el ítem afirmados, ¿no? En el ítem afirmados, en esto sí voy a ser bastante lento para que ustedes un poco hagan conciencia de lo que, ¿no? Lo que significa esta parte de la normatividad. Las carreteras no pavimentadas, con revestimiento granular en sus capas superiores y superficie de rodadura, corresponde en general a carretera de bajo volumen de tránsito y un número de repeticiones de ejes equivalentes hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. Estas carreteras no pavimentadas pueden ser clasificadas como sigue. Pero antes de proseguir, sería bueno incidir. O sea, el afirmado es hasta 300.000 ejes equivalentes. Lo dice la norma, no lo digo yo. Lo dice la normatividad existente. Hasta 300.000. O sea que si por mi trocha pasan vehículos muy pesados, de repente más de 100, con mucha posibilidad que van a superar esos 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. Por eso que yo les decía, el primer filtro, el primer tamiz, es la cantidad de vehículos que circulan. Los ejes equivalentes ya van definiendo ya la estructura. Aún estamos hablando de la parte de las capas estructurales que van a soportar el tránsito, por si acaso. No estamos hablando de las condiciones geométricas, ya ese es otro tema. Porque la trocha carrozable va a seguir siendo trocha carrozable, ¿no? Pero puede llegar a tener un afirmado hasta 300.000 ejes equivalentes, ¿no? O sea, si supera los 300.000 ejes equivalentes, el inmediato superior es una solución básica que se encuentra en las carreteras de tercera clase, donde me dicen que debe ser un suelo estabilizado con una superficie bituminosa. Es otra opción. Acá me están dando una primera opción, ¿no? Pero si es menor de 300 vehículos, de ejes equivalentes, ¿no? ¿No? Entonces, eso tengan bien claro. Esto que está con rojo, por algo lo he puesto con rojo. Eso es bien importante, ¿no? ¿No? Nuevamente les recuerdo que 300.000 ejes equivalentes es para definir la calidad, ¿no? De capas estructurales que van a soportar el tránsito. La parte geométrica no está en tela de juicio acá, va a ser una trocha con la geometría que exige, ¿no? Un ancho mínimo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahora, eso es por un lado. Por otro lado, la norma me dice que estas carreteras no pavimentadas, estas carreteras, o sea, hasta 300.000 ejes equivalentes y con vehículos en una cantidad no más de 199, pueden ser clasificadas como sigue, y eso es lo que yo estoy puntualizando, ¿no? Que esto es lo más importante, porque todo es afirmado, 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 y nosotros sabemos que hay mucha limitación en los afirmados, ¿no? ¿No? Porque rápido se desgasta, se emite polvos, ¿no? Entonces, hay
hay que investigar y la normatividad ya nos está dando alternativas de solución diversas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que estas carreteras, hasta 300.000 ejes equivalentes, en un periodo de 10 años y hasta un IMDA, ¿no?, de 199 vehículos que la clasifica como trocha carrozable para este tipo, ¿no?, puede ver la opción de que la carretera de tierra constituida por suelo natural y mejorado con grava seleccionada con zarandeo. Esto no necesita diseño, ya es una cuestión ya de, o en todo caso recurrir pues a los laboratorios para encontrar qué porcentaje de grava corresponde para que por lo menos se puedan movilizar, transitar los vehículos, ¿no? Lo mismo que las carreteras gravosas constituidas por una grava de capa de revestimiento con material, aquí se recomienda, ¿no? Se podría también tener como opción. Lo que sí ya está muy normado, ¿no? Desde hace muchos años, los afirmados, ¿no?, por el Ministerio de Transporte, las carreteras afirmadas, ¿no?, que pueden ser, pues, bueno, son materiales de cantera, clasificados, ¿no?, porque es una calidad de material, ¿no? Pueden ser eh, adquiridos por medios mecánicos, ¿no?, o una dosificación especificada. Es una calidad de material porque hay una granometría que ya está normada, porque existe un CBR mínimo que te, ¿no?, de 40%, con una plasticidad de 4,9%, con un desgaste a la abrasión, etcétera, etcétera. Entonces, es una calidad de material, ¿no?, que debe ser compactada al 100%, en un espesor mínimo de 15 centímetros. No, ya esto ya es una calidad de material que no me están exigiendo inclusive un IRI, ¿no? Ya más no recuerdo, 5 o 6, y que requiere pues un trabajo especial para hacer esta, estas vías afirmadas. Aún cuando hay limitaciones de que se desgasta rápido, porque hay que entender, eso sí, aún cuando es afirmado, ¿no?, tiene que tener las mismas funciones que tiene cualquier pavimento: soportar las cargas de los vehículos y también realizar ¿no?, una función superficial, ¿no?, lo que le llaman eh, redundante, una función funcional, le llaman también, ¿no?, o superficial, porque tiene que contrarrestar pues, el desgaste de los neumáticos que circulan. Para eso pues es la cohesividad que tienen los afirmados de 4 o 9%, hacerlo cohesivo para que soporte el desgaste. Aún así tiene sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, estas carreteras, ¿no?, me estaba olvidando de que al haber desgaste, ¿no?, al no soportar las lluvias también, las lluvias erosionan, ¿no? Si no llueve, va a haber emisión de polvo, entonces va a afectar el medio ambiente. Y si hay lluvia, pues no habrá polvo, pero erosiona. Entonces, resulta un poco insuficiente, ¿no?, para contrarrestar, pues, estos agentes externos. Pero nos está dando una opción D, que las carreteras con superficie herradura, ¿no?, puede ser tratada también con materiales industriales, ¿no? Nos da dos opciones ahí. Eso es bueno, pues es bueno que ustedes sepan que está normado, no es ninguna ocurrencia. Y cuando ustedes tengan que planteen esto, porque ustedes se acuerdan de que dice que las carreteras afirmadas tienen que estar diseñadas hasta 300.000 ejes equivalentes, pero en un periodo de 10 años. Quiere decir que nosotros vamos a hacer diseños para un periodo de 10 años, ¿no? Y hay normas que dicen que los mantenimientos periódicos deben ser cada 4 años, especialmente para soluciones básicas, para firmados. No se ha puesto, pero en cualquier momento lo pone. Porque se da en el caso, pues, que hay una lluvia, erosión, e inmediatamente hay que estar haciendo esos mantenimientos periódicos, ¿no? Entonces, hay esta opción de que los afirmados pueden ser tratados por controladores de polvo. Los cloruros, o sea, las sales, las sales, o sea, los cloruros de sodio, de magnesio,
de calcio pueden ser utilizados, ¿no? Hay aditivos, diversos aditivos, productos asfálticos. La imprimación reforzada también es una buena opción, ¿no? Consiste pues prácticamente en una eh, estabilización superficial, ¿no? De centímetro y medio aproximadamente, ¿no? Eh, y se hace un primer riego que se penetra eso y luego se hace un sellado asfáltico encima de esa primera imprimación. Entonces, esa es una opción también. Y los diversos tipos de sellos asfálticos, ¿no? Los cementos también pueden usar como un controlador de polvo, la cal u otros estabilizadores químicos. Entonces, nos están dando esta opción que nuestro afirmado, con cierta calidad, puede ser, al menos en la parte superficial, ¿no? Tratada para que controle el polvo, que eso es importante, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de mantenimiento rutinario, inmediatamente se entrega una obra, tiene que hacerse pues el mantenimiento rutinario, y dentro del mantenimiento rutinario está pues para evitar la emisión de polvo y controlar la polución de finos que debilitan la estructura del afirmado, ¿no? Es necesario hacer riegos de agua, pero imagínense todos los días hacer riegos. Es altamente caro, es mejor hacer este tipo de actividades. También se admiten los suelos estabilizados, como también en las soluciones básicas, ¿no? Suelo estabilizado con emulsión asfáltica, cemento, cal, cloruro geosintético y otros aditivos que mejoren las propiedades del suelo. Entonces, para resumir esto, que es importante, los afirmados pueden ser, ¿no? O sea, la clasificación que se da a este tipo de afirmados, las carreteras constituidas por suelo natural, las carreteras gravosas constituidas por una capa de revestimiento, ¿no? Hasta un tamaño más, ¿no? Las carreteras propiamente dichas afirmadas y las carreteras con controladores de polvo, una variedad, y los suelos estabilizados, ¿no? Entonces, estos afirmados, al tener un controlador de polvo, ¿no? Es un poco parecido a las soluciones básicas, porque cuando hablamos de las soluciones básicas ya nos hablan ya, ¿no? De tratamientos superficiales, tratamientos bituminosos, como por ejemplo el tratamiento superficial bicapa, un mortero asfáltico de Slarry, un micropavimento, ¿no? Eh, Inclusive están considerando también la imprimación reforzada, ¿no? Hay una cierta diferencia, pero nosotros, por ejemplo, podemos también hacer superficies asfálticas, ¿no? Con esta imprimación reforzada, con diversos tipos de sellos. Dentro del sello pues, está considerado el Slarry de 3 a 6 milímetros, prácticamente un Slarry que muy bien puede ser colocado con equipos, como saben, o también manualmente, ¿no? De una forma bastante estética, ¿no? Puede tener esta opción, que no hay que olvidarse, y los suelos estabilizados, ¿no? Acá sí me están pidiendo pues un 100% de CBR mínimo, si es un suelo estabilizado, ¿no? Porque esto es lo que están pidiendo para soluciones básicas, pero acá me están pidiendo, no hay otra norma que diga, los productos químicos tienen que dar al 100%, los sales al 100% de CBR, la cal también 100%, las emulsiones asfálticas me están diciendo que mínimo tiene que tener 230, es una estabilidad Marshall que se hace pues cuando uno hace los controles de calidad de la mezcla asfáltica, y el cemento pues con 1.8 megapascales como mínimo en un periodo de 7 días, ¿no? Y acá hay otros requerimientos. Entonces, me están diciendo de que de aplicar estos suelos estabilizados, ¿no? ¿No? Como no hay una norma, bueno, yo estoy tomando como referencia lo que dice el documento técnico de soluciones básicas, ¿no? Que son para carretera de tercera clase, pero por lo menos es lo que nos piden, salvo que haya algún otro tipo de sustentación y podamos bajar el CBR, porque los ejes equivalentes es menor, habría que ver, pero la norma es un poco rígida en ese sentido, ¿no? Hemos hablado de lo que significa, pues, las trochas carrozables con afirmado, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las soluciones básicas, ¿no?
Las soluciones básicas, dice el DG 2018, que debe aplicarse en carretera de tercera clase. O sea, entre 200 y 400 vehículos podemos, ¿no?, aplicar esto, ¿no? Estas soluciones para la vía. Que esta solución en un momento de repente hasta puede superar 1.000.000 de ejes equivalentes y podemos aplicar asfalto en caliente, pero geométricamente, nuevamente redundo, va a ser una carretera de tercera clase. Solamente difiere la estructura. ¿Por qué? Porque es un diseño estructural lo que estamos, aún cuando no le llame pavimento, ¿no?, va a soportar cargas, va a estar sometido pues a todos los esfuerzos que nosotros hemos estudiado en la universidad, ¿no? Los compresionales, los tensionales, ¿no?, etcétera. Entonces, existe pues ya estas carreteras, ¿no?, que se están haciendo ya en nuestro país, que pueden ser también con suelos estabilizados, con cemento, con emulsión asfáltica, con sales, productos químicos, aceite sulfonado, ¿no?, ionizadores, polímeros, enzimas, sistemas, etcétera, ¿no? Lo que están viendo acá, ¿no? Este cuadro es de soluciones básicas, ¿no? Y los productos químicos pueden ser aceite sulfonado, ionizadores, polímeros, enzimas, sistemas, etcétera, ¿no? ¿No? Esto es lo que nosotros podemos también optar. Pero por lo general, como ya hay soluciones básicas y la norma dice que puedo usar yo un tratamiento bituminoso, la mayoría de obras que se están haciendo con soluciones básicas tienen en alguna u otra forma una superficie bituminosa, ¿no? Pues a veces escuchamos un Slarry, ¿no? Un Slarry Seal, un micropavimento, ¿no? Ojo, el micropavimento, inclusive me preguntaron una vez, me dice, pero el micropavimento de 1 centímetro. ¿No? Porque en el primer cuadro que les hablaba de micropavimentos, cuando se aplica ya como una superficie rodadura para un pavimento, me están exigiendo 2.5 milímetros, o 2.5 centímetros, pero micropavimento acá, en soluciones básicas, puede ser, digamos, utilizado como 1 centímetro, una especie de slárrito, ¿no? Un sellado. Generalmente en nuestro país y a nivel mundial, ¿no?, los espesores que superan los 2,5 centímetros ya tienen igual o mayor, ya tienen un aporte estructural. Menores ya no tienen un aporte estructural, sirve nomás para una cuestión de superficie de rodadura. Pero generalmente ya nos lleva porque nos protege también, ¿no? No olvidemos que superficialmente también el pavimento ejerce una función, ¿no?, que tiene que mitigar pues los desgastes de los vehículos y también, ¿no?, las inclemencias de las lluvias, los rayos ultravioletas, etcétera, ¿no?, que afectan la estructura del pavimento. Entonces, nuevamente para recapitular, las soluciones básicas están constituidas por suelos estabilizados, ¿no?, con cemento, con emulsión y con tratamientos superficiales o recubrimientos bituminosos, como lo que están viendo. Micropavimento, el arricil, mortero asfáltico, imprimación reforzada, tratamiento superficial, etcétera. Ese etcétera, bueno, existe el capicil, que ya hay obras que se han hecho en nuestro país, el lotacil, existe una diversidad, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un carpetín asfáltico en frío también, que se puede usar hasta semilíquido, colocado también con equipos convencionales como esparcidora, rodillos, que podría plantearse también que un espesor de 2 a 2,5 centímetros. También podría ser una solución básica, ¿no? Acá me están diciendo etcétera, es cuestión de que se plantee, ¿no? Entonces, este cuadro es ya más ilustrativo, ¿no? ¿No? Arrancando desde las carreteras más humildes, que es las vías afirmadas hasta 199, ¿no? Acá tenemos hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años, ¿no? Ya nos está indicando. ¿Cuáles las opciones? Las opciones es, acá está mal, este es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Estas son las opciones que podrían haber, ¿no? Que ya... Este cuadro estos datos son importantes. Quizá esto ya lo
hemos estudiado, ¿no? Pueden ser, acá es 1-1, por favor, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Las soluciones básicas, ¿no? Están entre 200 y 400 vehículos desde 300.000 ejes equivalentes hasta 1.000.000, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa el 1.000.000, ya debo de pensar en una estructura pavimentada, con una carpeta asfáltica en caliente, ¿no? Que puede tener una base granular, ¿cierto? Todo esto es desde el punto de vista, ¿no?, estructural de la capa herradura, pero geométricamente va a seguir siendo una carretera de tercera clase con las exigencias que le da pues la DG 2013, ¿no? Entonces, una vía firmada pueda superar, ¿no? Miren, ¿para qué sirve este cuadro? Pueden superar los 300.000 equivalentes, y si está superando los 300.000 a 1.000.000, tiene que ser una superficie o una solución básica, puede ser estructuralmente, aun cuando sigue siendo una trocha en su aspecto geométrico, ¿no? ¿No? Y esta carretera, esta solución básica, si supera el 1.000.000 de ejes equivalentes, puede ser una vía pavimentada, y ahí mínimo asfalto. Si ustedes se acuerdan, ese cuadrito tiene que ser con asfalto en caliente, puede ser pavimentado, o sea, puede tener una opción inmediatamente superior, que están las carreteras pavimentadas. Esto yo lo he elaborado en base pues a la normatividad, ¿no? Me he tomado ese para poder ilustrar, ¿no? Entonces, y las vías pavimentadas a partir de 400 vehículos, ¿no?, diarios, pero pueden ser vehículos livianos, que pueden tener pues menos de 300.000 ejes equivalentes. ¿Se acuerdan ustedes? Y probablemente el pavimento flexible, si se acuerdan ustedes, que podría ser pues un SLARRY, un tratamiento superficial bicapa, ¿no? Que podría darse, ¿no?, más o menos siendo menores de 300 vehículos diarios, ¿no? Siendo menos de 300.000 ejes equivalentes, pero geométricamente, por la cantidad de vehículos, eso va a ser una carretera de segunda clase, de primera clase, etcétera, autopista, ¿ya? Hay que pensar que esto está relacionado más a la parte estructural, ¿no? O sea, si una vía pavimentada está entre menos de 300.000 ejes equivalentes, pues nosotros vamos a tener que seguir, ¿no?, haciendo un pavimento, pero quizá ahí podría, por cuestiones económicas, hacer un SLARRY, un tratamiento superficial, sin perder la cuestión geométrica, ¿no? ¿No? Y también puede ser esta vía, que puede ser menos de 300.000 ejes equivalentes, pero sigue siendo, ¿no?, la opción sigue siendo básica. O sea, voy a tener que hacer un suelo natural estabilizado con una superficie bituminosa. Acá impera esto. Acá se sigue, ¿no?, por más que los ejes equivalentes sean menores, iguales que una vía firmada, una solución básica, mantengo, ¿no?, estas aplicaciones. Lo mismo sucede acá. Puede ser menos de 300.000 ejes equivalentes, pero la solución es esta. Y las condiciones geométricas también es de tercera clase. En cambio acá, ¿no?, si superamos los 300.000 equivalentes, tengo que usar acá estas posibles alternativas. Y puede ser de repente hasta más de 1.000.000 equivalentes, y podría ser en caliente. Entonces, este cuadro es bien importante, ¿no?, que se maneje, ¿no?, que se van a dar esos casos. No necesariamente una vía que tiene menos cantidad de vehículos tiene que ser menos ejes equivalentes, ¿no? Está ya en función a la cantidad de vehículos pesados, porque los vehículos pesados son los que hacen daño al pavimento, son los que fatigan, son los que se toman en cuenta para los diseños estructurales. El dimensionamiento o diseño del aspersor, ¿no? No le estamos llamando diseño de pavimento porque el afirmado no es pavimento definitivamente, pero inclusive me ha tocado a mí evaluar expedientes técnicos que no hay diseño de pavimento, pero por supuesto que no puede haber, pero no hay ni siquiera dimensionamiento para el afirmado, no se ha hecho. Creen que porque no es pavimento no está sujeto
a que se haga un estudio similar. Es necesario, es necesario. Ojo, que estamos hablando solamente de las capas sobre sobre la subrasante. La subrasante son las mismas exigencias para soluciones básicas, para firmado y también para vías pavimentadas. Entonces, requiere hacer un dimensionamiento de un espesor, ¿no? Para los afirmados, la sección de suelos y pavimentos nos habla, pues, de un método NARRA, ¿no? Acá son las iniciales de esta, bueno, no soy muy hábil para pronunciar esta denominación, ¿no? Y las soluciones básicas también nos dice que hasta 1.000.000 de ejes equivalentes se aplicará el método USACE y NARRA, ¿no? Entonces, eso es el manual, el documento técnico de soluciones básicas. Me está diciendo que puedo usar USACE y NARRA. En el anterior me dice NARRA, entonces por lo tanto, pues generalmente yo hago mis diseños con el método NARRA, tanto para menos de 1.000.000 ejes equivalentes, tanto para tercera clase como para trocha carrozal. USACE es cuestión de ver la fórmula, no es nada tan complicado, se trabaja con CBR igual que el NARRA. Y en algunos casos de repente va a ser necesario. Y para superiores de 1.000.000 de ejes equivalentes hay que aplicar el ASTO 93, ¿no? Ya ahí se hace cálculo número estructural. Bien. Las soluciones básicas, o sea, las carreteras de tercera clase, ¿no? Es un documento amplio, diría yo, ¿no? Para lo que vamos a tratar. Estamos tratando lo sintético, la síntesis, ¿no? Quizá lo más importante. Que los espesores de la capa de rodadura será calculado para un periodo de 10 años. O sea, ¿no? Se hablaba que los afirmados tienen que ser hasta un periodo de 10 años, lo mismo también tiene que ser calculado para un periodo de 10 años. Considerando frecuencia de mantenimiento cada 4 años. Ojo, hay que ver como un grado de responsabilidad. Supongamos que tú planteas un diseño, haces una propuesta que vas a hacer mantenimiento cada 1 año, cada 2 años, de repente menos. Ojo, hay que tener en cuenta que ya la norma está diciendo, ya tiene que tener una frecuencia, por lo menos 3 años en todo caso, pero no inmediato, ¿no? El diseño y la solución básica a emplearse en un determinado proyecto debe seguir las siguientes pautas: identificación, muestreo de campo, ejecución de ensayo a nivel de laboratorio, ejecución de laboratorio mínimo de 3 tipos, ¿no? Y luego, pues, debe de considerarse el aditivo de menor costo, ¿no? Si ha habido un empate técnico, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de mencionar, ¿no? La parte C dice que es la ejecución de ensayos de laboratorio mínimo de 3 tipos, ¿no? Se debe hacer con 3 tipos de mejorador, pues, de materiales, ¿no? Puede ser un aditivo químico, un aceite sulfonado, unas enzimas, puede ser con cal, con cemento, ¿no? Pero que sea un mínimo de 3, ¿no? Y en esto sí quisiera yo llegar a las universidades, básicamente, que apoyen a sus estudiantes que van a salir, que van a hacer su tema de tesis, ¿no? Hay una diversidad de suelos, ¿no? Una diversidad de canteras, ¿no? Que probablemente no califiquen para bases granulares, pero que muy bien pueden ser ensayadas, que pueden ser motivo de una tesis, ¿no? Yo, por favor, yo pido, ¿no? Si bien es cierto, se ha podido hacer con cal, se ha podido hacer con sal o con un producto, pero eso se hace para un determinado lugar, ¿no? Los suelos se conocen pues por sus características básicamente físicas, mecánicas, pero químicas, ¿no? No sabemos, eso no, hay muchas cosas que no se han estudiado. Pues es bueno que se hagan tesis, ¿no? Para tener mayores investigaciones, llegar a tener un grado de confianza para
utilizar los aditivos, ¿no? En la parte del procedimiento dice que es de la de menor costo, que dice la cesión sobre el pavimento, pero sin embargo hay que ver pues la posibilidad de contar con el insumo, ¿no? Vaya a ser que el insumo pues lo produzca, porque hay muchos que se producen en el extranjero, y de repente puede haber un stock que puede, o no puede haber en el país, que hay que traer del extranjero, y eso pues demanda un tiempo que de repente pues rebasa los tiempos, ¿no? Que están programados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Si es asequible ese producto, ¿no? Hay que analizar muy bien eso. Las máquinas que se van a utilizar, de repente requieren unas máquinas sofisticadas, aunque la recicladora ya hay, en nuestro país ya hay una buena cantidad. Al menos yo soy de Lambayeque, que no sé, al menos acá no he visto que alguien tenga una recicladora, pero por lo menos se escucha que hay, ¿no? Que puede ser también uno de los equipos, quizás no son muy convencionales, pero podría. Es cuestión de analizar eso. Muy bien. El método narra. El método narra, ¿no? Es un método así de simple que va a relacionar la capacidad de soporte del suelo, ¿no? Del CBR, ¿no? El CBR al 95% de su máxima densidad. Entonces, se supone que nosotros hemos hecho, ¿no? Varias muestras de misur rasante y hemos encontrado pues varios valores, entonces yo voy a tener que optar por un CBR de diseño. Básicamente trabaja con el CBR de diseño, ¿no? Y la carga actuante sobre el afirmado, expresada en número de ejes equivalentes. Entonces necesito el CBR y los ejes equivalentes, ¿no? El método narra, ¿qué me dice? ¿No? Estos son métodos empíricos, ¿no? Pero que da un resultado y, digamos, debe haber sido estudiado, ¿no? Para que nuestra normatividad lo tome en cuenta, ¿no? Tenemos una fórmula aparentemente compleja, pero se puede hacer ahora, ¿no? Hojas de cálculo, le vamos a alcanzar unas hojas de cálculo, ¿no? Les voy a alcanzar a INSUR para que les haga llegar a todos ustedes, donde E es el espesor del afirmado en milímetros, ¿no? Por acá tenemos el CBR, acá CBR, ¿no? Si es 7.5%, 7.5 se pone, ¿no? Si es 8%, 8. Y el número de ejes equivalentes sí es la cantidad, que puede ser 1.800.000, 850.000, etcétera, ¿no? Con esos valores, ¿no? Aplicamos, ¿no? En esta ecuación y me resulta. Pero ya ustedes saben que estamos en la época de la informática, ¿no? Más adelante vamos a ver una hoja de cálculo que les van a hacer llegar a todos ustedes, ¿no? Bueno, por un lado necesitamos el CBR de diseño, ¿no? Nosotros tomamos nuestras muestras, clasificamos los suelos, ¿no? Y lo que nos interesa básicamente, la parte estructural, pues es el CBR, ¿no? La capacidad de soporte al 95% ¿no? Y a una penetración de carga como la que están viendo. Entonces, necesitamos esos datos, ¿no? Para poder, digamos, seleccionar nuestro CBR, ¿no? Un CBR de diseño, porque puede haber 7%, 7.5%, puede ser 8%, ¿no? Pero yo necesito un solo valor, que es el que va a ingresar al cálculo, ¿no? Entonces, dice las normas, la sesión sobre los pavimentos, en los sectores con 6 o más valores del CBR realizados por tipo de suelo representativo o por sesión de característica homogénea del suelo, se determinará el CBR diseño de la subrasante considerando el promedio total de los valores, ¿no? 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 O sea, si hay características homogéneas, porque si no lo hubieran, pues, ¿no? Tramifico, ¿no? ¿No? Determino mis tramos, ¿no? Tienen que tener una característica homogénea que pertenezcan a una
a un grupo, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces puedo hallar el promedio. Y el promedio me sirve, ese sería el CBR diseño que va a ir, ¿no? A alimentar mi hoja de cálculo del método NAR. En los sectores con menos de 6 valores de CBR realizados, ¿no? Por tipo de suelo representativo, de suelo se determinará el valor de CBR diseño de la subrazón en función a los siguientes datos. Si los valores son parecidos o similares, tomar el valor promedio. Si los valores no son parecidos, no son similares, tomar el crítico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, entre 6 y 10% existe, ¿no? Está en una categoría, pero sin embargo puede ser 9,5, 9,3, 9,4, 9,6, ¿no? Pero hay uno que es 6,5, ya eso es crítico, ¿no? La opción es tomar el más crítico o subdividir, y especialmente en el área tributaria de esa, ¿no? Específicamente plantear probablemente una estructura con mayor capacidad de soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo tiene menos consistencia en ese sentido, ¿no? ¿No? Se puede subdividir, en ningún caso puede ser menor de 100 metros, ¿no? Para que pueda trabajar la moto niveladora, el rodillo, para que pueda ser trabajable, ¿no? Entonces, se puede subdividir, ¿ya? Esto del diseño ya obedece, pues, a criterios, ¿no? El diseñador tiene que tener mucho criterio, tiene que tener un espíritu de investigación. Los suelos, los estudios de suelos hay que participar, hay que primeramente visitar el tramo, en qué características tiene, y luego participar también en, ¿no? Inclusive la ubicación de las calicatas, dónde debe ser, en qué lado, izquierdo, derecho, etcétera. No, si los valores son parecidos o similares, el término parecidos o similares, hay una categoría, ¿no? Bueno, acá. Hay una categoría ¿no? que se está dando, ¿no? Las subrasantes regulares de 6% a 10, menos de 10, ya pertenecen a regular. Ya estas, estas, estas subrasantes pueden ser, ¿no? Se puede colocar una estructura de pavimento. Ya la norma me dice que puede hacerlo. Si es buena, mucho mejor, pero si es insuficiente entre 3% y 6%, ya hay que hacer mejoramiento, y mucho, con mayor razón, en las inadecuadas, menos de 3%. Lo que dice la norma acá es bastante importante, ¿no? Es algo, acá la sección suelos y pavimentos dice, para poder asignar la categoría de subrasante indicada, los suelos de las explanaciones debajo del nivel superior de la subrasante, ¿no? Deberán tener un espesor mínimo de 60 centímetros. O sea, del nivel superior de la subrasante hacia abajo se deben evaluar los 60 centímetros. Antes se hablaba así convencionalmente de 30 centímetros, ahora se habla de 60. Dice, del material correspondiente a la categoría asignada, como contrario, se asignará a la categoría inmediata de la calidad inferior. ¿Qué quiere decir? Que si en los 60 centímetros, 50 centímetros supera el 6% y solo 10 centímetros, ¿no? Tienen menos de 6%, entonces ya pertenece a la categoría inmediata de calidad inferior, ¿no? ¿No? Eso es lo que más o menos, eso es lo que quiere decir. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Además de ese 6% en 60 centímetros, también nos está hablando que la normatividad dice que la subrasante es apta para pavimentar, y no solamente para pavimentar, para colocar afirmado, solución básica, sino en este caso he tomado pues lo que dice la norma, yo hago mis comentarios, ¿no? Para las asociaciones, para colocar afirmado, solución básica, ¿no? Se tiene que tener en cuenta también la napa freática. Si el CBR supera el 20%, ¿no? Del nivel superior, ¿no? Hacia la parte inferior, ¿no? Es tolerable si supera, ¿no? Con 60, la napa freática puede estar hasta 60 centímetros. Si es 70, 80 centímetros, mejor, todavía separado de la subrasante, pero hasta 60 centímetros, ¿no? Pero cuando esté entre 6 y 20%, pues debe estar la napa hasta 80 centímetros, ¿no? Si es más, mucho mejor.
Y consiguientemente también si la subrasante pobre está entre 3 y 6%, hasta 1 metro, claro que en este caso también tiene que haber mejoramiento, ¿no? Y 1.20 también tiene que haber mejoramiento, pero es hasta 1.20, o sea, menos de 3%. Entonces, hay que tomar esto y hay que manejar criterios. Probablemente hay que hacer obras de subdrenaje para bajar la depresión, etcétera. Ya ese es un tema que vamos a tener que nosotros sugerir al encargado del estudio hidrológico, ¿no? El que plantea el estudio de drenaje, ¿no? Y cuando los suelos tienen menos de 6%, ¿no? De CBR al 95%, ¿no? Que son subrasantes pobres, inadecuados, insuficientes, ¿no? Lo que se procederá a hacer mejoramiento de subrasante a través de acciones de estabilización de suelos, ¿no? Puede ser mecánica, puede ser por combinación de suelos, por sustitución de suelos, por estabilización de suelos con cal, con cemento, asfalto, escoria, con geosintéticos, ¿no? Etcétera. ¿No? ¿Y qué se entiende como mejoramiento, ¿no? O estabilización? La estabilización de suelos se define como mejoramiento de las propiedades físicas y mecánicas de un suelo a través del procedimiento mecánico y la incorporación de productos químicos. Tales estabilizadores por lo general se realizan en suelos de subrasante inadecuado o pobre, por lo general. Pero también si tiene 7% yo puedo mejorar mi subrasante, porque mejorando la subrasante, al menos si yo tengo material cercano que puedo utilizar, porque tengo que hacer una evaluación económica, ¿no? Utilizando, pues, mejorando mi subrasante, voy a necesitar menos espesores de mis capas superiores, ¿no? Que pueden ser, pues, afirmados, soluciones básicas o pavimento. No, la estabilización consiste en dotar a los mismos una resistencia mecánica, ¿no? Esto ya. Bueno, acá sí es todo, se tiene que ser ensayos de laboratorio. Aquí tenemos que ser amigos de los laboratoristas, ¿no? En todo caso, el encargado de los jefes, los ingenieros de la calidad, que tienen que ver, pues están trabajando con los laboratorios, ¿no? Tiene que haber ensayos, ¿no? Para hacer esos mejoramientos, ¿no? Entre estos mejoramientos, la estabilización por sustitución de suelos, a ver, hay ensayos, hay estabilización pues por acciones mecánicas, ¿no? Por ejemplo, el suelo está muy húmedo, hay que airearlo, hay, ¿no? Hacerlo para que llegue a un óptimo contenido de humedad y luego se conforme, se compacta, ¿no? O de repente, si tiene poca agua, hay que humedecerlo, llegar al último contenido, ¿no? Y nuevamente. Si esa es la conclusión del resultado de la evaluación del material, ¿no? Pero si el problema es por menos CBR, ya pues se puede dar el caso de sustitución de suelos, ¿no? Que implica la remoción total del suelo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto pues que colocan piedras ahí en las pavimentaciones? Es porque han excavado un material que tiene probablemente menos de 6% para afirmarlo, para darle mayor estabilidad. Se ha hecho un mejoramiento de su rasante, ¿no? Se reemplaza, ¿no? Se reemplaza el suelo, ¿no? Puede ser un material, pues, por ejemplo, de menos de 6% y le coloco un material, puede ser hasta arenilla. La arenilla tiene 7, 8% una arenilla de duna, por ejemplo, ¿no? Que tiene 7, 8% al 95% de su máxima densidad, como CBR, entonces se puede utilizar también, ¿no? El número de repeticiones de ejes equivalentes también es importante, ¿no? Hemos estado hablando del CBR de diseño, las consideraciones que hay que hacer para que sean mejoradas, pero también hay que tener en cuenta pues el daño que hacen los tránsitos pesados, ¿no? ¿No? Se ha tomado pues como base un eje que pesa 8.2 toneladas, ¿no? Y se le da un número, ¿no? Una cantidad de 1 como daño, ¿no? Que si tiene menos de 8.2 toneladas, probablemente el daño es 0.5, 0.4, 0.8, de acuerdo a su tonelaje. Pero si es superior a 8.2 toneladas, ¿no? El daño
¿no? Por cada pasada de ese eje, es mayor, entonces es 1.5, 2.2, etcétera, de acuerdo pues a la superación de ese peso base, ¿no? Entonces, en un determinado tiempo y de acuerdo pues al estudio que se ha hecho de tráfico, ¿no? Inclusive acá es necesario también haber hecho pues el estudio, ¿no? En el tráfico también el promedio de los ejes, ¿no? Por cada eje de los vehículos, por ejemplo, los camiones de dos ejes, de tres ejes, etcétera. Eje por eje, cuánto pesa, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Aparte que también que es necesario, el efecto nocivo es el inflado de las llantas, ¿no? Todos esos elementos me van a dar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? De una forma ya más matemática, cómo se calculan los ejes, las repeticiones, ¿no? ¿No? La fórmula general, el número de, ejes, de repeticiones de ejes equivalentes, ¿no? Es, ¿no? Eje equivalente día carril, que significa por cada, ¿no? Por cada vehículo. ¿No? A ver, vamos a ver. Esto es eje equivalente día carril, ¿no? Y acá F sub CA, que es el factor de crecimiento de los vehículos pesados, que básicamente hay vamos a ver que hay un valor, ¿no? Que se da en función, pues, a la tasa de crecimiento. Los vehículos pesados están en función, pues, al crecimiento del valor bruto interno, ¿no? De cada región. Eso lo vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Se necesita, pues, ir a un cuadro. Y los 365 representan los días del año, ¿no? Ese es en términos general, pero día carril, ¿no? Está dado, expresado, ¿no? De esta forma. IMD de cada vehículo. O sea, cuando nos dan un cuadro de IMDA, nos dicen, pues, 500 vehículos diarios en una forma general, pero el camiones de dos ejes, 30. Camiones de tres ejes, 20. Buses de dos ejes, 50, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El IMD, el número, la cantidad, ¿no? La cantidad. Acá, por ejemplo, eso es lo que significa el número de vehículos. Pueden ser 20, diariamente 20 camiones de tres ejes o 30 de dos ejes. No, ese número determina. El factor direccional, hay un cuadro 6.1 que de una forma práctica lo vamos a ver, ¿no? Factor direccional está relacionado, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea. Generalmente nuestras vías es una calzada, por lo general, ¿no? Y tienen dos carriles, o sea, tiene dos sentidos, ¿no? Una, por ejemplo, si yo estoy en Chiclayo, una que va a Piura y otra que va a Trujillo, son dos sentidos, ¿no? Opuestos, ¿no? Y el número de carriles por sentido, por ejemplo, acá es 1. Para este caso, el factor direccional es 0.50, como que está dividido, unos se van allá acá y toma ese valor, ¿no? Yo quiero que lo conceptúen y si se quieren profundizar a la sección suelos y pavimentos, ¿no? El manual. Entonces ya el 0.50, por ejemplo, si es de un solo sentido y tiene un solo carril, que puede darse el caso, pocas veces se da, nosotros consideramos 1 de factor, y así sucesivamente, ¿no? ¿No? Este es el caso, ¿no? Repetimos nuevamente, y el F sub C es el factor carril, ¿no? Vamos a ver, el factor carril también se encuentra en este cuadro. El factor carril tenemos, generalmente nuestras vías son de dos sentidos y tienen número de carriles por sentido es 1. En este caso el factor carril es 1. Entonces ya tenemos estos dos valores que podemos ¿no? Determinarlos en estos cuadros. Entonces ya tengo ya el F sub D y F sub C. Y este es el factor camión, ¿no? Este es el daño destructivo del vehículo por el peso de cada eje, ¿no? Aparentemente es un poco, esto es quizá lo más complejo que puede haber, ¿no?
Esto se determina, ¿no? Hay que tener más o menos la idea que hay ejes simples, ¿no? Con dos neumáticos, uno para cada lado, es un gráfico. Tenemos el eje simple con dos neumáticos, doble rueda, tenemos acá. El eje tándem, tenemos, ¿no? Primero, para comprender ese daño que ocasionan los vehículos, hay que entender esto, ¿no? Esta configuración de ejes, ¿no? Tándem, porque tándem es dos. Entonces, hay un primer eje con dos neumáticos y el segundo tiene cuatro, ¿cierto? Hay una nomenclatura. Y así sucesivamente, tríndem también de tres ejes, ¿no? Y por otro lado, la ASTO, esta es elaboración propia, pero es de la ASTO, de la guía ASTO, se ha tomado que cada eje, ¿no? Por eso que cuando se hace estudio de tráfico, debería considerarse, pues, determinarse el promedio de cada camión de dos ejes, por decir que son 30, que el primer eje se ha determinado que es de peso 6 toneladas, ya. Y el segundo eje, 9 toneladas, ya se ha determinado un promedio. Entonces, si el camión de dos ejes es eje simple, ¿no? Y se ha determinado que pesa 6, entonces yo digo 6 entre 6.6, esta fórmula elevado a las 4. ¿Para qué me va a servir? Prácticamente ese va a ser el daño de ese eje que va a ocasionar en función a los 8.2 toneladas que le hablaba, es el daño, ¿no? Les hablaba de 0.5, 1.5, depende. Aquí te va a determinar el daño con esta fórmula, el daño por eje, porque esto tiene un peso. Contéstale, es de la zanja. Contéstale. ¿Ya? Bien, disculpe. Acá tengo, por ejemplo, si mi mismo camión, ¿no? Es simple, pero ruedas dobles, entonces acá tengo, si me han dado 9 toneladas, entonces 9 entre 8.2 y lo divido y lo elevo a la 4, ¿no es cierto? Y tengo un valor. Si es en un solo camión, yo sumo lo que me ha salido acá y me ha salido acá, y ese es el daño de mi camión de dos ejes. Que no se vayan a complicar porque hay ejemplos, ¿no? Este cuadro, que es el Reglamento Nacional de Vehículos, me da, pues, aparte de las medidas, me da el peso máximo por cada eje, ¿no? Por ejemplo, este camión de dos ejes, por ejemplo, acá me hablaban de 7 toneladas. Ojo, recuerden, 7 toneladas. Y, ¿no? Y el eje posterior hasta 11 toneladas. Total me dice hasta 18. ¿No? En muchos casos, digo, la mayoría de proyectistas toman en cuenta estos valores máximos, pero hay que manejar un criterio, ¿no? Hay que manejar un criterio porque nosotros, si en el conteo vemos que hay una cantera que pasa cargado por un sentido y viene vacío, ¿no? Para volver a cargar, pues, y su peso es, cuando es cargado 7, probablemente cuando esté vacío es menos. Entonces, cuando no, le digo más que todo para carretera de baja volumen que o sea, mayormente los estudios de tráfico no consideran el pesado. Entonces hay que asumir criterios, ¿no? Porque si nosotros optamos por el máximo, vamos a tener pues valores allí, de repente, bueno, conservadores en alguna forma, que es la mayoría lo que opta, en una forma conservadora, ¿no? Y así, también los camiones de tres ejes, acá tenemos el eje simple, adelante, hasta tolerancia de 8 toneladas, y el tándem, ¿no? De 4 neumáticos hasta 18 toneladas. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿a qué los vamos a llegar? Acá esto. Esto ya es un ejemplo de este factor que estamos hablando, el factor camión, el factor sub BI, PI que estamos hablando. Miren, este es un ejemplo, ¿no? De un camión que nos da el MTC. En muchos casos utilizo yo este ejemplo, pero podemos utilizar pues otros quizá menos conservadores. Acá considerado como ejemplo que el primer eje es de 7 toneladas, que prácticamente es el máximo, y el otro, ¿se acuerdan que era de 11? Y acá le he puesto 10.
Este 7 va en lugar de P, ¿se acuerdan? Entre 6.6 a la 4. Y eso me arroja un valor de 1.265. Y acá, este 10, que es el peso, se coloca en lugar de P y sale este 2.22. Se suman esto, y esto es, este factor camión es este valor. Este valor, este valor. F sub BPI y tenemos, ¿no? Tenemos acá este valor. Este valor ya, acá ya lo calculamos, entonces ya hemos visto este y este, y nos falta acá. Este es el factor de presión de los neumáticos, que también es bueno, ¿no? Cuando se hace estudio de tráfico hay que estar, ¿no?, por cada eje, ¿no?, tomando la presión, que pueden ser, yo me voy a imaginar que es 100 libras, 100 PSI, ¿no? Para, más o menos, para hacer el ejemplo. Entonces, yo me voy a este otro cuadro que me da la sección suelos y pavimentos. Estos son otros ejemplos, ¿ah? Esos ejemplos del factor camión o F sub BPI, también para camión, ¿no? También se suma igualito. Igualito se aplican las fórmulas acá, ¿no? Este camión de 3 ejes, ¿no?, que acá se ha dado 7 toneladas y acá se ha dado 16. ¿Se acuerdan que era 18? Lo mismo se da para estos camiones, ¿no? Los T3, S3, ¿no? En total 46 toneladas, le da al eje simple 7 toneladas y así sucesivamente. Y entonces, acá hay 3 ejes, se suman y tenemos valores, ¿no? Entonces, acá también los buses también tienen sus, ¿no?, se puede aplicar y podemos llegar. Ya entrando a la presión de los neumáticos, ¿no? El neumático, por ejemplo, si es de 100 PSI, ¿no?, acá va este valor y se multiplica por 0.90. En nuestro caso, nuestras superficies de rodadura son menores de 5 centímetros. Acá es para partir de 5 centímetros para adelante. Entonces vamos a optar este valor. 100 por 0.90 me da 90. Entonces voy acá, ¿no?, como la mayoría de nuestras carreteras de bajo volumen tiene menos de 5 centímetros de espesor, entonces me voy a quedar con 1.36, ¿no? Entonces, ya tengo todos estos valores. Tengo todos estos valores, multiplico, ¿no?, y voy encontrando, por cada vehículo, voy a encontrar un valor que al final sumo, ¿no? Por ejemplo, este puede ser el camión de 2 ejes, aplico todo esto, el camión de 3 ejes, el bus, entonces aplico esto y lo sumo, y me da eje equivalente día carril. Entonces, regreso acá, entonces ya tengo este valor. El F sub CA, el 365 es sencillo, porque 365 son los días, de eso no es necesario hacer ningún tipo. El F sub CA, media hora. El F sub CA lo vamos a obtener. A ver. No, el factor de crecimiento está en función, por ejemplo, si el Producto Bruto Interno es 4% y voy a hacer mi diseño para 10 años, voy a optar el valor de 12.01. Si es 5%, ahora pues estamos con un crecimiento muy bajo, vamos a tener que ser por el mínimo, ¿no? Sin crecimiento, ¿no? Puede ser, vamos a tener que ser 11, etcétera, ¿no? Pues nuestro bruto ha decaído, nuestra economía está, creo, decreciendo. Habría que ver, pues, ¿no? Eso ya es, hay que pedir la información. Es por cada región. Entonces ya tengo estos valores. Supongamos que sea 4% y a 10 años de 12.01. Entonces ya tengo 12.01, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Entonces ya tengo todos los valores, ya, todos los valores aquí, y aplico esta fórmula. Acá tengo la sumatoria de todos los vehículos, ¿no? Este valor que es 12.01 me multiplico y probablemente me salga menos de 1 millón, más de 1 millón, etcétera, ¿no? Entonces, ese valor es bastante importante
que vamos a aplicarlo ya en nuestra hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta hoja de cálculo que le vamos a alcanzar el día de mañana, le voy a alcanzar para que les entregue el día de mañana, los amigos de INSUR, ¿no? Si ustedes tienen 7% SBR y número de repeticiones de 250.000, entonces, ¿no? Me sale, esa ecuación, ¿no? Ya sale 272.49 milímetros. Es que eso puede ser motivo de un ejemplo, ¿no? En una trocha carrozable se tiene una surrasante de 7% y ejes equivalentes a 250.000. Diseñar la estructura de rodadura por lo menos con 3 alternativas de solución. Entonces, aplicamos el método Narra, de esta forma me sale 272.000. Acuérdense ustedes que aquí sale, sería 22.2 centímetros, pero tengo que tener un múltiplo de 5, que tendría que ser 30 centímetros en todo caso. Y 30 centímetros, y ustedes saben, seguramente algunos ya trabajan que 30 centímetros es difícil llegar a una compactación de 100%. Ojo, los afirmados están pidiendo 100%. Las soluciones básicas también me están pidiendo soluciones en los suelos cemento, suelos tratados también 100%, de densidad de campo. Entonces, llegar a 100% es poco difícil con un espesor. Entonces, una de las opciones va a ser, pues, 2 capas de afirmado de 15 centímetros cada uno sería. Esa es una alternativa. Nosotros hemos visto que hay otras alternativas. Puede ser con un controlador de polvo también. 2 capas de afirmado, la superior puede ser con un controlador de polvo, la superior nada más, ¿no? Puede ser el controlador de polvo con sal, con cal, ¿no? Imprimación reforzada, con algún tipo de sello, porque aquí también, etcétera, ¿no? Aditivo con aceite sulfonado, etcétera. Y la otra alternativa es 2 capas de suelo estabilizado, ¿no? Puede ser con cemento, con cal, etcétera, ¿no? Esos son otro ejemplo que se puede dar. Tercera clase con 550.000 ejes equivalentes y CBR, ¿no? Presentar 2 alternativas de solución para la estructura de pavimento. Entonces, tenemos 6 acá, que es lo mínimo, y 550.000. Ojo, acuérdense 550.000, ¿ah? Ya, este número. Entonces, aplicamos y acá me sale, pues, tengo que redondear a 35 centímetros, ¿no? Entonces, una de las opciones es una capa de afirmado de 20 centímetros y una capa de afirmado de 15 centímetros, con imprimación reforzada, podría ser. O una capa de suelo cemento y otra de, ¿no? También de suelo cal, etcétera, ¿no? Imprimación reforzada, ¿no? Eso podría ser una alternativa, y no, con imprimación, no, puede ser afirmado con imprimación reforzada, porque la imprimación reforzada sí está dada para las soluciones básicas, pero la imprimación reforzada trabaja, al menos hemos hecho investigaciones y trabajas con afirmado, de 4 o 9% de IP, podría ser, porque está considerado como uno se acuerda. Pero otra alternativa podría ser una capa de suelo estabilizado de 20 centímetros la primera y luego estabilizado con 15, ¿no? Y el estabilizado puede ser con cemento, con cal, con una diversidad de, ¿no? Y un recubrimiento bituminoso, ¿de qué? No podía ser slurry ni tratamiento superficial, porque la restricción es hasta 500.000 ejes equivalentes, y este ejemplo es de 550.000. Entonces puede ser micropavimento, podría ser una mezcla en frío, ¿no? Como una alternativa de solución según las restricciones que haya. No puede ser, como le digo, suelo Larry, porque está de 550.000 ejes equivalentes. Y previamente deberá colocarse un riego de liga. Eso también hay que estudiarlo un poco complejo está la cosa, ¿no? Porque las imprimaciones solamente son para bases granulares y las riego de liga son para superficies asfálticas y de concreto, pero ya hay estabilizaciones. Pero eso se puede ver, ¿no? Más o menos ensayos experimentales como para refrescar un poco que es posible, aflojando el suelo. La imprimación reforzada tiene esa característica de que primero se escarifica, se afloja, ¿no? Se hace una especie de un planchado, ¿no? Una leve
¿no? Para que pueda penetrar, ¿no? Una proporción de una emulsión de 1 en 1, que puede llegar, ¿no? Y luego se hace un sellado, y luego, digamos, podemos llegar hasta pintar ¿no? Nuestros afirmados, ¿no? Acá son áreas experimentales, una de las tantas que hacemos, ¿no? Porque yo trabajo en una empresa que hacemos esos servicios, ¿no? Por un lado investigación y otro lado también, también hacemos contratos de eso, ¿no? Por eso que yo le estoy mostrando. Tenemos la bibliografía. Ya, entonces, con esta exposición estoy concluyendo, ¿no? La parte positiva. Lo que quisiera recalcar bastante, voy a dejar las preguntas, para que ustedes la hagan, y quisiera volverles a invocar que, como ustedes han podido ver, existe una diversidad que la misma normatividad nos está dando a nosotros nos está dando la posibilidad de plantear, ¿no? Diversas soluciones, ¿no? Ya. Lo que me dice Stephanie Muñoz, ¿no? Es muy conocido, Stephanie, que dice que si alguna recomendación para mejorar el CDR de suelos limo-arcillosos. Por lo general, este tipo de suelos, bueno, en lo más conocido y lo que tiene muchos años son la cal, ¿no? Pero habría que ver también el porcentaje de IP que tiene, ¿no? Pero básicamente los suelos arcillosos con un IP pues, que pasa de 20% de IP, hay muchos resultados buenos con cal, pero hay que ver también la ficha técnica de los diversos productos, ¿no? Tengo entendido que los productos enzimáticos, las sales, ¿cómo se llama? Aceites sulfonados, ¿no? Su ficha tiene ya un rango de plasticidad que pueden atender. Entonces habría que ver, pero lo que les puedo decir que los suelos arcillosos podría ser aplicado, ¿no?